Gracias, Señor. Pues Dios, el día de hoy terminamos nuestra serie So today we're going to finish our series, y hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. and we'll be talking about the Holy Spirit. Y Romanos 8, Pablo menciona al Espíritu Santo solo en Romanos 8, 20 veces. And Paul mentions the Holy Spirit in Romans 8 about 20 times. Mira, cuéntalas hoy. I want you to count them today. Como 20 veces Espíritu o Espíritu Santo. About 20 times, Spirit, Holy Spirit. Y este capítulo 8 viene a ser como una explicación de cómo todo funciona. And this chapter 8 is like an explanation of everything, how everything works. Viene a ser como el libro de la doctrina. It becomes the book of the doctrine. Y el capítulo 8 es como el epicentro de eso. And chapter 8 is the epicenter of all that. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que significa caminar bajo la influencia del Espíritu Santo. So today we're going to be talking about how to walk under the influence of the Holy Spirit. Y déjame decirte que todos sabemos qué significa influencia. And I think we all know what influence means, right? ¿Verdad? Incluso estar bajo la influencia, usualmente pensamos como en sustancias o alcohol. Or saying being under the influence is usually related to drug or alcohol. Pero yo les quiero hablar de las influencias en nuestras vidas. But I want to talk to you about the influences in our lives. Porque ninguno de nosotros está libre de influencias. Because none of us are free of influence. ¿Verdad? Todos, incluso, ¿cuántos de nosotros tomamos cafecito en la mañana? A How ver, many of us take ¿sí? coffee in the morning? Tienes la influencia de la cafeína en la mañana. You have the influence of coffee in the morning. Ese shot para la gloria de Dios. That shot for the glory of God. ¿Cuántos de ustedes lo toman frío? ¿Le gusta el café frío? How many of Cold brew. you like cold coffee? Qué extraños son ustedes. Los amamos de todas maneras. How Los strange amamos. you are, but we love you. We still Pero love you. nos preguntamos qué de su vida. But we just wonder about your life. Bueno, las influencias nos dirigen. So the influence guide us. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo la influencia del Espíritu Santo dirige la vida de un hijo y una hija de Dios. So we're going to be talking today about how the influence of the Holy Spirit guides the life of a son or daughter of God. Iglesia, no puedes vivir una vida cristiana sin la conexión con el Espíritu Santo. Church, you cannot live a Christian life without the connection to the Holy Spirit. Es importante tener una relación con la palabra de Dios porque nos enseña, It is important to have a relationship with the Word because it teaches us. nos enseña la verdad, It teaches us truth. nos enseña qué hacer. It teaches us what to do. Y una conexión con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te da poder para hacerlo. And a connection with the Holy Spirit because the Holy Spirit gives you power in order for you to do it. Porque una cosa es saberlo Because one thing it is to know it, y otra cosa es hacerlo. and another thing is to do it. La palabra de Dios nos dice, nos da, es la palabra activa, es Dios hablándonos. The Word of God is the active voice of God speaking to us. Y el Espíritu Santo nos da el poder para hacer lo que Dios nos está pidiendo The hacer. Holy Spirit is giving us the power in order for us to do what God is asking us to do. Mira, si intentas vivir sin el poder del Espíritu Santo, If you try to live without the power of the Holy Spirit, the influence, vas a terminar frustrado, you're going to end frustrated, cansado. Vas a tired. terminar como que you'll give up. Ya te vas a rendir, tirar la toalla. Incluso puedes ver a Pablo decir en el capítulo 7, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer hago. Está hablando de esa frustración sin el Espíritu Santo. And you can actually see this in Paul in chapter 7 saying, what I want to do, I can't do it. And he's talking about that frustration without the Holy Sin Spirit. el Espíritu Santo es imposible vivir la vida en Cristo. Because without the Holy Spirit, it's impossible to live a life in Christ. Por eso Romanos 8 vemos la expresión, la palabra Espíritu Santo escrita 20 veces. And that's why we see in chapter 8 the word Holy Spirit written about 20 times. Déjame decirte el peligro. Let me tell you about the El danger. peligro que todos nosotros tenemos el día de hoy The danger that all of us have today. es pensar que somos agentes libres. To think that we are just agents that are free. Free agent. Free agents.
Pensar que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y aquí nadie me dice qué hacer. It's like we make our own decisions and nobody tells me what to do. Yo soy hombre hecho y derecho. I am just a He man. tomado mis decisiones desde la edad de 3 años. I'm making my own decisions since I was 3. Nadie me ha influenciado. Nobody influenced Yo me. tengo una experiencia con la vida. I have this experience with life. Yo sé qué hacer. I know what to do. Nadie a mí me dice qué hacer. Yo sé qué hacer. Nobody tells me what to do. I know what to do. Pues aquí te viene. Well, here it is. Nadie es un agente libre. Nobody is a free agent. Todos estamos viviendo vidas influenciadas por algo o alguien. We're all living under the influence of somebody or someone. Está something. siendo o controlado por la naturaleza pecaminosa, Or it's being controlled by the sinful nature, tus apetitos, tus propios deseos. your own desires, O estamos siendo controlados, influenciados por el Espíritu Santo. or we're being controlled and influenced by the Holy Spirit. Y tal vez tú atribuyes crédito por las cosas que haces, And maybe you're giving credit for the things that you do, las grandes decisiones que tomas. just the big decisions that you're taking. Pero déjame decirte que casi todas las decisiones buenas que tomamos es por influencia del Espíritu Santo. But let me tell you that all the good decisions that we do, it's because of the influence of the Holy Y Spirit. todas las malas decisiones que tomamos es por otra influencia. And all the bad decisions that we do, it's because of another kind of influence. El Espíritu Santo nos ayuda de manera que ni notamos. The Holy Spirit influence, and we don't even sometimes notice it. No notamos tanto que hasta no le damos crédito por hacerlo. Sometimes we don't even notice and we don't give him due credit. Incluso el pastor Leo el domingo pasado habló cómo el Espíritu influencia nuestras oraciones. Even Pastor Leo said last week how the Holy Spirit influences our prayers. Sin saber, el Espíritu Santo está influenciando. Without even knowing, the Holy Spirit is influencing. Por eso necesitamos madurar en nuestro caminar. And that's why we need to be more mature in our walk. La respuesta de la vida cristiana es una relación con el Espíritu Santo. The answer of the Christian life, it is the Holy Spirit. Crecer, escuchar mejor su voz, To grow and to listen better to His obedecer voice. mejor su dirección. To obey His guidance. Entonces, Romanos 8 habla de muchas cosas sobre el Espíritu Santo. So Romans 8 speaks a lot of many things about the Holy Pero Spirit. quiero enfocarme solo en 4 de ellas que habla sobre qué es el Espíritu Santo. 4 descripciones. I want to focus on 4 descriptions that speak about the Holy Spirit. ¿Ok? ¿Estamos listos? Are we ready? Vamos a ir con la primera, que es, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 8. We will be reading the first 3 verses of chapter 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sins. Padre Santo, Holy Father, te pedimos que tu Espíritu nos llene el día de hoy we ask that your Spirit fill us today de entendimiento in understanding y un deseo y poder de hacer tu voluntad. and a desire to do your will. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a reconocer que todo lo que hacemos y todas las buenas cosas que hacemos es porque tu influencia está ahí. to recognize that all the good decisions that we do is because your influence is there. Queremos reconocerte como el guía de nuestras vidas. We want to recognize you as the guide of our En lives. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Entonces aquí van 4 descripciones. La primera, So here are 4 descriptions. The first que one el Espíritu Santo es un espíritu libertador. is that the Holy Spirit is a liberating spirit. Es un espíritu libertador. It's a liberating spirit. Aquí
Y lo vimos en Romanos 8, And we see this in Romans 8. que el Espíritu que da vida nos ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. It's the life-giving Spirit is the one that freed you from the power of sin that leads us to death. Entonces no hay condenación, dice Pablo, So Paul says there is no more para condemnation los que están en Cristo Jesús. for those that are in Christ ¿Qué Jesus. significa? La razón por la que no hay condenación The reason there is no condemnation porque estás en Cristo Jesús. is because you are in Christ Y Jesus. Jesús ya recibió la condena por ti y por mí. And Jesus already received that condemnation for you and me. Él vino a hacernos libres. He came to make us free. Entonces cuando nos rendimos a Él, So then when we surrender cuando to le Him, entregas tu vida a Él, when you give your life to las Him, cadenas de esclavitud empiezan a caer. those chains of slavery starts to fall. Dice que el Espíritu Santo It says that the Holy Spirit activamente empieza a caminar contigo. actively is walking with you. Y el Espíritu Santo es el que libera. And the Holy Spirit is the one that Si frees. buscas libertad, busca al Espíritu Santo. If you're looking for freedom, look for the Holy Si buscas Spirit. libertad, necesitas al Espíritu Santo. If you need freedom, look for the Holy Spirit. Sabes, hay áreas en nuestras vidas que necesita liberación. You know, there are areas in our life that need that liberation, that freedom. Hay una libertad eh, de la salvación. There is a freedom of La salvation. salvación nos da una libertad. Salvation gives us freedom. A la misma vez, todos nosotros caminamos con hábitos. And at the same time, all of us, we walk with habits. Tenemos adicciones. We have addictions, Pecados en realidad que estamos caminando con ellos todos los días. sins that are walking with us every single day. Y el Espíritu, hay una frase que se llama santificación progresiva. There is a phrase that's called progressive sanctification. Significa que cuando estamos en Cristo, It means that when we are in el Christ, Espíritu Santo empieza a santificarnos día a día. it's that the Holy Spirit starts to sanctify us day after day Dice que hasta que lo veamos una vez más. until we see Him again. Lo que significa es que cada día Él está haciendo ese trabajo de libertad en nuestras vidas. It means that every day He's doing that work for our Nos lives. está cambiando, nos está renovando. It's changing us and renewing Dios us. está quitando lo viejo. God is taking out the old things. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. That is the power of the Holy Spirit in us. Nosotros no podemos liberarnos solos. We cannot free ourselves. No podemos dejar esa adicción, dejar esos pensamientos solos. We cannot leave or be aware of those addictions or those thoughts. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. We need the power of the Holy Y si Spirit. estás en comunión con Él y rindes tu vida a Él, And if you're in communion with Him and you surrender your life to Him, vas a ver su influencia en tu vida. you will see His influence in your life. Si no nos sometemos, vamos a seguir caminando con inseguridades, If we don't submit, we're going to continue to walk with con insecurities, rechazo, with rejections, con culpa y vergüenza. or with guilt and shame. Pero la palabra de Dios dice, para los que están en Cristo ya no hay condenación. But the Word of God says, for those that are in Christ Jesus, there's no more condemnation. Sabes que los síntomas de la condenación es vergüenza y culpa. You know, the symptoms of condemnation is shame and guilt. Lo vemos en el jardín del Edén. We see this in the Garden of Eden. Lo primero es que se ocultaron Adán y Eva. The first things that Adam and Eve, they hid themselves. Estaban avergonzados, buscaron ahí palitos y hojas ahí para cubrirse. They were embarrassed and they were looking for leaves and other things to cover themselves. Y después empezaron a culparse. And then they started to blame each other Porque el pecado trae condenación. because sin brings condemnation. Pero el Espíritu Santo te libera de ese sentimiento constante de no estar a la talla. But the Holy Spirit frees you of that feeling of not being up to standard. Ese sentimiento de culpa que el enemigo viene a tirarte cuando te equivocas. That feeling of guilt when the enemy comes to condemn you. El Espíritu viene y ¿qué hace? Él empieza a traer convicción. The Holy Spirit, what does He do? He tries to bring Te conviction. recuerda la libertad He reminds you the freedom otorgada por Jesús. given by Jesus. Pero Satanás va a querer avergonzarte, But Satan is going to want to shame you culparte. and blame you. Pero el Espíritu nos libera. But the Spirit freed us. ¿Sabes? Nos libera de lo que es la ley del pecado y la muerte. He frees us from the law of death and sin. Todos conocemos qué son las leyes, ¿verdad?
We know what laws are, right? Sí, sabemos, por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Conocemos la ley de la gravedad? We know the law of gravity, ¿Qué right? significa? Que todo lo que sube, What does it mean? That everything that goes up? right? Esa es la ley de la gravedad. ¿Qué si alguien te dice, yo no creo en esa ley? That is, what if happens if someone tells you, I don't believe in that law? Tú dirías, oh, pues es tu verdad. No sé, es tu verdad, mi verdad es mi verdad. And you could say probably, well, that's your truth is my truth, yours is Si yours. quieres creer eso, está bien. If you want to believe that, that's Y okay. vamos en paz. And let's just live in peace. ¿Verdad? Si es que esa persona no cree en la gravedad, If that person doesn't believe in gravity, va a descubrir muy pronto que sí existe. they will discover very soon that it does exist. Porque no importa si crees o no en la gravedad. Because it doesn't matter if you believe in gravity or not. Es ley. It is a La law. ley de la gravedad, o sea, existe. So the law of gravity, it exists. Ahora hay una ley del pecado y muerte. Now there is a law of sin and death. Espiritualmente, Spiritually, la paga del pecado es muerte. Eso es ley. the cost of sin is death. That's the law. Esa es la ley. Todos sabemos lo que significa la ley. We all know what law means. Espiritualmente, cuando pecas, mueres. Esa es la ley. Spiritually speaking, when you sin, you die. That is the law. Pero cuando el Espíritu nos libera de esa ley, But when the Spirit frees us from that law, rompe el ciclo de esa muerte. it breaks the cycle of that death. Porque Jesús murió por nosotros. Because Jesus died for us. ¿Verdad? Él murió por nosotros y ahora tenemos vida en abundancia. Right? He died for us, so that's why we have an abundant life now. Ahora dormimos. Hay una eternidad que nos espera. Now there's an eternity that awaits us. El Espíritu Santo nos trae esa libertad. So the Holy Spirit gives us that freedom. Un espíritu de libertad. It is a spirit of freedom, a liberating spirit. El Espíritu también es el Espíritu que guía. The Spirit is also the Spirit that guides. Y vamos al versículo 5 al 9. And we're going to verse 5 to 9. Dice así. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el control de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no son dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's law, and it never will. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Dice, si eres del Espíritu, So if you belong to the Spirit, vas a ser guiado por el Espíritu. you will be guided by the Va Spirit. a haber una influencia en tus pensamientos. There will be an influence in your Vas thoughts. a pensar otras cosas. You will think of other things. Vas a empezar a anhelar otras cosas. You will start to desire other things. Este pasaje habla sobre entonces someternos al Espíritu Santo. So these verses are us submitting to the Holy Spirit. No, los seres humanos no somos agentes libres. The human beings, we're not free agents. Nunca estamos sin un amo. We are not without a master. Siempre servimos a algo, servimos a alguien. We always serve into something or someone. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, Our sinful nature, nuestras pasiones, nuestros apetitos, our passions and al appetites, Espíritu del Señor.
Those are given by the Holy Y Spirit. si sigues el espíritu del pecado, te va a llevar a tomar decisiones de muerte. And if you follow the spirit of death, it's gonna of sin, it's gonna lead you to death. Es maravilloso vivir bajo el liderazgo del Espíritu Santo. It is wonderful to live under the leadership of the Holy Porque Él te Spirit guía en tu nueva vida. because He will guide you in your new En life. esta hermosa vida que hay muchas decisiones que tienes que tomar constantemente. In this beautiful life that we have to make decisions constantly. Cuando venimos y nos sometemos al Espíritu Santo, entonces ya no más vamos a hacer las cosas de repente. When we come in the Holy Spirit, we're influenced by the Holy Spirit. We no longer just do things all of a sudden. Ahora vamos a pausar. Now we will Ahora pause. vamos a someternos. Now we will submit. Esa palabra someter como que no suena bonito, ¿verdad? That word submit, maybe it doesn't sound really nice. Una vez para una boda nos dijeron, pastor, no lea esta palabra que dice, esposas sométanse a sus esposos. No lea ese versículo, saltéese y lea el otro que dice solo que los esposos amen a sus esposas. In a wedding, actually, I was told one day that do not read that part where it says the wife submit to the husband. Just skip that and just talk about the husband loving the wife. Entonces leímos de que dice, sométense unos a otros. So we read about submit to each other. Todos tenemos que someternos. We all have to submit. Como hijos de Dios nos tenemos que someter. As children of God, we need to Esposos, submit. esposas, nos sometemos en amor. Husband and wife, we submit in love. Pero no es algo que nos gusta hacer. But it's not something that we enjoy doing. Lo decimos, hasta lo cantamos. We say and we sing it too. Oh, me someto, I submit. me someto. I submit. Pero hacerlo, But doing it, decimos que se someta. we're saying, let him submit. Es costoso, pero cuando venimos, encontramos una libertad en ser guiados. But when we do and we submit, we find freedom in being guided. Guiados por el Espíritu Santo. Guided by the Holy Spirit. ¡Qué hermoso! How beautiful. Que Él te guía. And he guides you. Muchos de nosotros somos bien botella de gaseosa, ¿verdad? Nos shake it y ¡puf! Explotamos. Many of us are like that bottle of soda that you shake it and it just pops Somos open. reactivos. We are reactive. A mí me hablan así, yo les respondo así también. If you talk to me this way, I will respond to you that way. Al mismo nivel que me hables, yo te hablo. The same level you talk to me, I will talk to you. Tú me respetas, yo te respeto. If you respect me, I will respect Si you. no me respetas, no te respeto. If you don't respect me, I won't respect you. Ojo por ojo, diente Eye por por- diente. Eye for an eye, teeth for teeth. Nos creemos bien espirituales. We think we're very spiritual. Estamos y decimos, ¿qué me miras? ¿No? O sea, somos bien chispitas, se dice en mi país. And and if someone looks at you, we're like very like a firecracker. Incluso decimos, no es que así es mi cultura, pues, mi cultura hispana. And then we say, well, that's my culture. I'm Latina. I'm Hispanic. Así somos los latinos. That's who we are. That's how Latinos are. Así somos. That's who we are. Puedes sacar un latino de su país, pero no el país del latino. You can take a Latino out of his country, but not the country out of the Latino. Pero así es mi cultura. Well, that's my culture. Así crecí con mi familia. That's the way I grew up with my family. Cuando venimos a Cristo, tú abrazas una diferente cultura. But when you come to Es un Christ, distinto reino you embrace a que different va más allá de culture. nuestra cultura. It's a different kingdom that goes De beyond nuestra our culture familia. or our own families. Ahora nos sometemos a algo mayor que eso. We're submitting to something bigger than that. Nos sometemos a Dios. We are submitting ourselves to Eso God. significa caminar como que no sabemos. And that means to walk like we don't know Porque no sabemos. because we don't know. Solo sé que nada sé. I only know that I don't know, ¿Verdad que sí? right? Y las cosas eternas, el Espíritu es el guía. In the eternal things, the Spirit is the guide. Porque hablemos de impulsos So let's speak about impulses y de instintos. and instinct. Cuando tienes hambre, When you're hungry, todos sabemos lo que significa tener hambre. we all know what it means to be hungry. Después de estos 21 días sabemos qué significa esto. After these 21 days, we know what being hungry is. Cuando tienes hambre, ¿qué haces? When you're hungry, what do? Te vas a la cocina, You go to the kitchen, abres el refri. you open up the fridge. No te vas por pensamiento, te vas por antojo. You don't go by thought, you go based on your cravings. No estás, creo que tengo hambre. No. Pum, tú te vas nomás, te lanzas. You're not like, I think I'm hungry. No, you just go. Vas por impulso, You go by por impulse, instinto. for instinct. Y
Te vas a tu cocina, abres la refri, You go to the kitchen, you open the fridge, recuerdas que tuviste la brillante idea de comer saludable y no hay nada que se te antoje ahí. and you remember you had the bright idea of eating healthy, and there is nothing there that actually looks good. Miras al brócoli y le dices, nos vemos la semana que viene. You look at the broccoli, you're like, I'll see you next week. Todos tenemos instintos que nos controlan. We all have instincts that controls us. No todos llevan a la muerte, Not all of them lead to death, pero muchos sí. but a lot of them do. Y ahí es donde tenemos que rendirnos al Espíritu Santo y decirle, guíame. And that's where we need to surrender to the Holy Spirit and ask Him to guide us. Y lo increíble es que Él lo hace. And the amazing thing is that He does it. Él te guía. He guides you. Lo otro es que el Espíritu es un Espíritu que fortalece. The other thing is that the Spirit strengthens you. En el versículo 11 al 13 Verse 11 to 13 dice así. says this. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. For if you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. No estás obligado. So it says you're not obligated. Antes teníamos, ahora ya no estás obligado. Before we used to, but now you're no longer Porque el obligated. Espíritu te da fuerza y te da poder para resistir las obras de las tinieblas. Because the Holy Spirit gives you strength and power to resist the work of El darkness. Espíritu te fortalece. The Spirit, it strengthens you. Fortalece tu cuerpo físico, te ayuda, te revive. It strengthens your physical body. It revives you. Te va a dar esa fuerza para poder decir no a las obras de la carne. It will give you the strength to say no to the works of the Te flesh. va a decir, no tienes que hacerlo ya, no estás obligado a hacerlo. And it tells you, you don't have to do this anymore. You're not obligated to do this No anymore. estás obligado a sentirte resentido. You're not obligated to feel resentful. No estás obligado a tener ese enojo. You're not obligated to feel that anger. No estás obligado a decir esas mentiras. You're not obligated to tell those No lies. estás obligado a sentir esa inseguridad. Ya no, ya eres libre. You're not obligated to feel insecurities. Not anymore. You are free. Ahora tienes un nuevo amo. Now you have a new master. Entonces Él te da fuerza para hacerlo. And He gives you the strength in order for you to do it. Aquí está el detalle. But here's the detail. Él no va a dar muerte a las obras de la carne por ti. He's not going to give death to the works of the flesh because of you or for you. So many of us are waiting for God to do what He's asking us to do. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios haga lo que nosotros pedimos y queremos que haga. God will give you the strength, Dios te va a dar la fuerza and He's going to give you the power, y Él te va a dar el poder, but He's not going to do it for you. pero Él no lo va a hacer por ti. You will make those decisions. Tú tienes que hacer esas decisiones. Some of us are just like, no es que no me siento todavía. Muchos de nosotros es like, I don't feel like. Estoy pidiendo por años que Dios quite ese resentimiento, pero no me lo quita. I'm asking for years for God to take that resentment, but He doesn't do it. Quiero perdonarla, pero pues es que no puedo, es que Dios no me ayuda. I want to forgive, but I can't. God doesn't help me. El Espíritu te va a dar toda la fuerza, The Holy Spirit will give you all of the strength. que te da el poder como el hacer, el querer como el hacer, He says that He gives you the willing, pero no te lo va a hacer por ti. but He will not do it for you. Nosotros estamos esperando que caigamos en trance, que el Espíritu nos tome y que haga las decisiones por nosotros. Eso no es así. So we're waiting for the Spirit to just like enter us, and then we become in trance and do all the things for us. Pero Él dice, el Espíritu te va a fortalecer. But it says the Holy Spirit will Todo strengthen lo que you. necesitas te lo va a dar.
All the things that you need, He will give Pero it to tú you. tomas la decisión. But you make the decision. Tú lo haces a través de Él. You will do it through Him. Lo último es que el Espíritu afirma. And the last thing is that the Spirit affirms. El versículo 14 hasta el 16 dice, Verses 14 to 16 says, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. For all who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba Father. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. ¿Sabes? Esto es extraordinario. You know, this is El extraordinary. Espíritu Santo está ahí para afirmar quién eres y quién no eres. The Holy Spirit is there to affirm who you are and who you are not. Cuando estás caminando por valles peligrosos, When you are walking in very dangerous por valleys, momentos de debilidad, in times of weaknesses, el Espíritu afirma y te dices, tú eres hijo, the Spirit affirms and says, you are tú son. eres hijo, Your son. tienes un padre, You have a tú father. no estás solo, You're not alone. no hay condenación. There's no Mayor condemnation. es el que está en ti que está en el mundo. Greater is the one that in you that is No in the arma world. forjada contra ti va a prosperar. There's no weapon against you that Y el will Espíritu prosper. afirma. And the Spirit Y affirms. afirma. Y Affirms. también te dice, tú no eres hijo del diablo, And then He also says, you're not a son of the devil. no perteneces al enemigo, You do not belong to the enemy. tú no eres lo que eras, You are not who you were. eres una nueva persona. You're a new El person. Espíritu testifica que eres hijo de Dios. The Spirit testifies that you are a child of God. Lo que se llama adopción. What means is adoption. Mira, esto es para entender adopción como lo escribe Pablo. To understand the word adoption, like Paul writes, Tenemos que entender el contexto de cómo los romanos entendían adopción. we need to understand the context of how the Romans understood the word adoption. La adopción es un proceso hermoso y costoso. Adoption, it's a beautiful and costly process. Déjame decirte, en la sociedad romana, Let me tell you, in the Roman society, la adopción era muy fuerte, adoption was really strong, muy really seria, hard, very serious, muy importante. very important. Era como que el hijo adoptado se convertía en hijo biológico. It's like the adopted child became the biological son. El pasado quedaba totalmente cortado y olvidado, como que nunca existió. The past was completely broken. It's like it never happened. Incluso no lo llamaban mi hijo adoptado, Actually, they didn't even call them adopted child. los llamaban herederos. They called them heirs. Ni siquiera los llamaban adoptados. They not even called them Los adopted. llamaban hijos herederos en todo. They called them children, heirs, and everything. Cuando Pablo escribe este pasaje, When Paul writes this passage, había ocurrido una adopción muy famosa. an adoption, a very famous adoption, had happened. Claudio, que era el emperador romano, Claudius, that was the Roman emperor, él no tenía herederos. he didn't have an heir. Se casó con una mujer que tenía un hijo. He married a woman that had already a son. Se llamaba Nerón, And she was called Nero. He was called Nero. el hijo. La madre de Nerón rogó a Claudio, el emperador, que lo adopte. The mother of Nero begged the emperor to adopt him. Y ese vínculo de la adopción era tan fuerte, And that relationship of adoption was so strong. tan legal, It was so legal. que cuando murió Claudio, Then when Claudius died, Nerón se convirtió en emperador de Roma. Nero became the new emperor, the Rome emperor. Fue un horrible emperador. It was a horrible Eso es emperor. para otro mensaje. But that's for a different message. Pero no había linaje de sangre, But there was no blood lineage, pero sucedió por la adopción. but it happened through El adoption. proceso era tan cortante, That process was so strict, fuerte, so strong, que Nerón no era considerado adoptivo, that adoptado. Nero was not considered adopted. Se consideraba heredero He was considered the heir en frente de toda la nación. before the entire nation. Y el proceso es interesante porque
se requería 7 testigos. And the process was very interesting because it requires 7 witnesses. Era el padre biológico, el padre adoptivo y los testigos. It required the biological father, the adoptive father, and then the witnesses. Y era una ceremonia. And it was a whole El ceremony padre biológico entregaba a su hijo when the biological father will give his child. y el padre adoptivo lo entregaba. Hacían eso 3 veces, The adoptive father will do this, and they will do this 3 times. como back and forth hacían, ¿no? Como una Hasta que la tercera vez que el padre adoptivo entregaba al padre biológico, until the 3rd time that the adoptive father gave back to the biological father al hijo, the child, y el padre biológico decía, no quiero. and the biological father would say, "No, I don't want him," Y salía de la corte. and will leave the court. Los testigos veían eso. The witnesses saw all of that, Y ahí terminó la historia del hijo con ese padre. and that's the moment that the story of that child finished with that father. Ya no existía. It no longer existed. No existía. No longer existed. No importaba qué tan diferente el hijo del padre adoptivo eran. No, it didn't matter how different the adopted child was to the adopted father. Era hijo de ese padre ahora. Now it was a son belonged to that Y esa father. vida era como si nunca había existido. And that life is like it never happened. Ahora veamos la adopción por el Espíritu. And now let's see the adoption by the El Spirit. Espíritu es los 7 testigos. The Spirit, those 7 witnesses, Estuvieron ahí el día que tú fuestes adoptado por Dios. they were there when you were adopted by God. Donde Dios no te considera un hijo adoptado, When God no longer considers you an adopted child, te considera un hijo de Él. now He considers you a child of His. Y tu vida pasada, In your past life, ya no eres hijo del pecado, you're no longer a son hijo of, de Satanás, sin or quedó Satan. cortado. That is Esta broken. vida ya no existe. That life no longer Porque exists todas las cosas son hechas nuevas. because all things are Tu made vida new. comienza. Your life starts. ¡Wow! Pero déjame decirte que tal vez personas conocen tu vida pasada. Let me tell you, people might know your past life. No importa, It doesn't matter porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo. because we have the testimony of the Holy Spirit. Y cuando Satanás te hace recordar tu pasado, And when Satan tries to remind your past, cuando las personas te tratan de decir, tú nunca vas a cambiar, yo sé quién eres. and when people start saying, I know you will never change, I know who you are. Tú sabes que hay un testimonio. You know that there's a Un testimony. testimonio que es de la misma voz del Espíritu Santo. A testimony that comes from the voice of the Holy Que Spirit. fue testigo cuando Dios te adoptó a través de Jesús. That was a witness when God adopted you. Y through afirma, Jesus, este es mi hijo. and affirms, this is my son. Este es mi hijo. This is my El son. Espíritu afirma que eres hijo de Dios. The Spirit affirms that you're a Cuando child of venga la God. duda, When doubt comes, cuando venga las personas, when people come, no importa porque ya tienes un nuevo Dios. It Tienes does- un papá. it doesn't matter because now you have a new God, a new Father.